Hay días en los que te sientes perdido, sin rumbo, sin fuerzas, sin claridad. Este video es para esos momentos, porque la tristeza no es el final. La paciencia, la disciplina y la perseverancia son el camino. Y si entiendes esto, puedes lograr cualquier cosa, incluido el secreto del éxito. Escucha con atención. Tu transformación comienza ahora. En un tranquilo pueblo rodeado de montañas, vivía un hombre bondadoso llamado Rohan. Era conocido por su generosidad y por siempre estar dispuesto a ayudar a los demás. Sin embargo, a pesar de su buen corazón, Rohan a menudo sentía una tristeza inexplicable. No comprendía por qué la felicidad era tan pasajera. Algunos días se sentía pleno, pero otros, una profunda melancolía lo invadía. Un día, un anciano sabio llegó al pueblo. Era un viajero reconocido por su gran sabiduría y por haber guiado a muchas personas hacia una vida con propósito. Al enterarse de su presencia, Rohan fue a buscarlo con urgencia. «Sabio maestro», le dijo con voz preocupada, «hago el bien, ayudo a quienes me rodean, pero aún así, hay días en los que me siento vacío. ¿Por qué la alegría no permanece?». El sabio sonrió y le respondió, «Acompáñame. Quiero mostrarte algo que cambiará tu forma de ver la vida». Lleno de curiosidad, Rohan lo siguió hasta la cima de una colina. Allí se encontraba un enorme árbol, majestuoso y sereno, cuyas ramas se extendían ofreciendo sombra y descanso a quien se acercara. «Observa este árbol», dijo el sabio. «Se mantiene firme, ¿cierto? Pero dime, ¿crees que nunca ha enfrentado tormentas?». Rohan lo miró y respondió, «Por supuesto. Habrá soportado lluvias fuertes y vientos intensos». «Exacto», asintió el anciano. «No cae porque tiene raíces profundas. Lo mismo ocurre con nosotros. La vida trae momentos difíciles, pero si echas raíces en la sabiduría y la comprensión, podrás resistir cualquier tempestad». Rohan escuchaba con atención. «La felicidad», continuó el sabio, «es como el sol que acaricia las hojas. A veces brilla intensamente, otras se esconde tras las nubes. Pero el árbol no deja de crecer». «¿Y cómo puedo fortalecer mis raíces?», preguntó Rohan. «¿Cómo puedo mantenerme firme incluso en la tristeza?». «Déjame contarte una historia», respondió el sabio. «Hace mucho tiempo, en un palacio espléndido, vivía un joven príncipe llamado Aran. Tenía riquezas, poder y lujos inimaginables, pero dentro de sí, sentía un vacío que no sabía explicar. Cada noche miraba la luna desde su ventana, sintiendo que algo le faltaba. Un día, un viajero misterioso llegó al palacio con una antigua caja de madera y pidió ver al príncipe. Aran, intrigado, aceptó. El hombre colocó la caja frente a él y le dijo, «Dentro de esto encontrarás la respuesta que buscas, pero debes seguir las instrucciones al pie de la letra». Al abrirla, Aran encontró una simple vela. «Lleva esta vela a la habitación más oscura del palacio», le indicó el viajero. «Enciéndela y observa». El príncipe obedeció. Entró en un cuarto abandonado desde hacía años. Cuando encendió la vela, una luz dorada iluminó el lugar, pero también comenzaron a aparecer sombras extrañas que se movían por las paredes. Sintió miedo. Estuvo a punto de apagar la vela, pero recordó las palabras del viajero. Se armó de valor y siguió observando. Entre las sombras, notó una pequeña luz firme, y al concentrarse en ella, su temor empezó a desvanecerse. A la mañana siguiente, Aran buscó al viajero para preguntarle qué había sucedido. «Las sombras que viste», le explicó,
Eran tus temores, tus dudas, tu tristeza. Crecen cuando las alimentas. Pero esa pequeña luz es tu fuerza interior. Si enfocas tu atención en ella, jamás serás vencido por la oscuridad. El sabio hizo una pausa y luego dijo: quiero contarte otra historia. En una tierra lejana, había un pueblo junto a una cueva temida por todos. Las leyendas decían que nadie regresaba una vez dentro. Pero un día, un niño llamado Kabir, confundido con su vida, decidió entrar. Dentro, lo envolvió una oscuridad total, el aire se sentía denso y se oían susurros extraños. Aún así, siguió adelante. En el fondo, encontró una tenue luz. Al acercarse, vio a un anciano sentado junto a una llama dorada. ¿Quién eres?, preguntó Kabir. Este lugar, respondió el anciano, representa la mente. La oscuridad son tus miedos y tristezas. Muchos huyen al verlos, pero tú avanzaste, y por eso hallaste la luz del conocimiento. Le entregó una lámpara y le dijo: esta llama simboliza la esperanza. Por más oscuro que parezca todo, si la mantienes encendida, siempre encontrarás el camino. Kabir volvió al pueblo y compartió su experiencia. Inspirados, los aldeanos comenzaron a enfrentar sus temores. La cueva dejó de ser temida y se convirtió en símbolo de transformación. Rohan, emocionado, le preguntó al sabio: ¿y cómo puedo ser esa luz? ¿Cómo alejo la tristeza de mi vida? El sabio le dio 3 enseñanzas. 1. Enfrenta tus miedos. La tristeza se hace más fuerte cuando la evitas. Si la miras de frente, pierde su poder. 2. Encuentra tu luz interior. En tu interior hay fuerza, incluso en tus peores días. Recuerda lo que te hace fuerte. 3. No dejes que la oscuridad te defina. Las malas rachas van y vienen, pero tú eres más grande que tus problemas. Mantén viva tu esperanza. Desde ese día, Rohan cambió. Comenzó a agradecer, a aceptar los altibajos y a seguir ayudando sin esperar nada a cambio. La tristeza ya no lo dominaba, y cuando regresaba, ya no se quedaba por mucho tiempo. Su corazón se volvió más ligero, su mente más firme, y comprendió que la oscuridad siempre existiría, pero él tenía el poder de ser la luz. Por pequeña que sea tu llama, puede iluminar incluso la noche más profunda. Sigue brillando, sigue creciendo. La felicidad, tarde o temprano, volverá a ti. Había una vez, en una aldea tranquila, un niño llamado Arjun. Su familia vivía con lo justo, luchando día a día para sobrevivir. A pesar de las dificultades, Arjun tenía un sueño muy claro. Quería estudiar, aprender y algún día cambiar el destino de su familia. Desde pequeño, sus ojos brillaban con una curiosidad intensa. Se preguntaba cómo funcionaban las cosas, por qué las estrellas brillaban, o qué historias se escondían en los libros que nunca había podido leer. Pero había un gran obstáculo. En su aldea no existía ninguna escuela, y sus padres no podían costear el viaje ni la educación en la ciudad más cercana. Cada jornada la pasaba ayudando a su padre en los campos y haciendo tareas del hogar. El trabajo era duro, bajo el sol inclemente, con las manos llenas de tierra y el cuerpo cansado antes de que el día terminara. Pero en los momentos de calma, cuando el viento soplaba suave entre los árboles, Arjun solía sentarse bajo un viejo árbol cerca de su casa. Desde allí, miraba a lo lejos, donde se divisaba la escuela de la aldea vecina. Veía a los niños corriendo, jugando, aprendiendo, y su corazón deseaba con fuerza estar ahí,
entre ellos, rodeado de libros y maestros. Un día, tras una noche especialmente difícil, Arjun tomó una decisión firme. No importaban las dificultades, encontraría la manera de educarse. Esa determinación se volvió su fuego interior. Comenzó a acercarse tímidamente a los niños del otro pueblo, pidiendo libros prestados, hojas sueltas, incluso cuadernos ya usados con espacio en blanco. Algunos se los prestaban, otros lo miraban con burla, pero él no se detenía. Cada noche, luego de terminar sus labores, se sentaba a estudiar a la luz tenue de una lámpara de aceite que apenas iluminaba su cuaderno. Sus ojos cansados luchaban por mantenerse abiertos, pero su mente seguía despierta, absorbiendo cada palabra, cada dibujo, cada número. El camino fue lento y a veces desmoralizante. Había noches en las que el cansancio lo vencía antes de poder abrir un libro. Días en los que el campo requería más fuerza que nunca. Muchas veces pensó en rendirse. Su familia incluso le decía que estaba perdiendo el tiempo, que lo necesitaban trabajando, que los libros no ponían comida en la mesa. Pero él no dejaba que esas palabras apagaran su determinación. Porque en lo profundo de su corazón, Arjun sabía que el conocimiento era su única salida, su única esperanza. Pasaron las semanas, luego los meses. Estudiar sin guía, sin libros propios y con tantos obstáculos no era fácil. Algunos días se sentía fuerte, motivado, imparable. Pero en otros, la duda y el cansancio lo envolvían como una niebla espesa. Una tarde, mientras regresaba agotado del campo con la espalda dolorida y los pies llenos de polvo, levantó la vista hacia la escuela lejana, aquella que siempre observaba con esperanza. Por primera vez, el pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Y si nunca llego a estudiar ahí? ¿Y si todo esto no sirve de nada? Se sentó a un lado del camino, con el alma pesada. Fue entonces cuando un anciano, de barba blanca y mirada profunda, que solía pasar las tardes en el mismo lugar, notó su expresión de tristeza y se acercó con paso lento. Se sentó a su lado en silencio, como quien sabe que a veces, antes de hablar, hay que saber escuchar. ¿Qué te preocupa, hijo?, preguntó con voz serena. Arjun, con el corazón apretado, le contó su historia, sus esfuerzos, sus dudas y su miedo de que todo fuera en vano. El anciano lo escuchó con atención, y cuando Arjun terminó, asintió con una sonrisa tranquila. La paciencia y la constancia, dijo, son como semillas que tardan en florecer, pero cuando lo hacen, transforman todo a su alrededor. Mira el bambú. Durante años crece bajo tierra. No se ve, nadie lo aplaude, nadie lo nota. Pero está echando raíces fuertes, profundas, invisibles. Y cuando por fin brota, crece más rápido que cualquier otra planta, recto y firme hacia el cielo. Tú debes ser como el bambú, firme, paciente y constante. Tu momento llegará, pero primero debes prepararte por dentro. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Arjun como fuego suave pero duradero. Entendió que lo importante no era llegar rápido, ni brillar de inmediato, sino mantenerse en el camino, un paso a la vez, sin rendirse. Comprendió que cada página leída, cada noche de estudio, cada pequeño esfuerzo era parte de su crecimiento invisible. Y entonces, como si el universo respondiera a su perseverancia, ocurrió lo inesperado. El gobierno anunció la construcción de una escuela en su propia aldea. El día que se inauguró, la aldea entera celebró con alegría. Arjun fue uno de los primeros en inscribirse, con el corazón palpitando de emoción. Pero al comenzar las clases, se dio cuenta de que muchos de sus compañeros ya sabían leer, escribir, resolver problemas, mientras él apenas comenzaba a entender lo más básico. Se sintió perdido, avergonzado, como si todo lo que había hecho no fuera suficiente. Sin embargo, en lugar de rendirse, recordó las palabras del anciano. Redobló sus esfuerzos. Estudiaba al amanecer, al atardecer, durante los recreos.
Cada duda era una oportunidad para aprender. Cada error, una lección. Su dedicación llamó la atención de los maestros, y poco a poco, su nombre dejó de ser el del niño que no sabía, y se convirtió en el del alumno que nunca se rendía. Pasaron los años. Arjun terminó sus estudios con honores. Y cuando llegó el momento de decidir qué hacer con su vida, la respuesta fue clara: quería ser maestro. Quería ser la guía que él nunca tuvo. Volvió a su aldea, pero esta vez no como el niño que miraba desde lejos, sino como el hombre que abría las puertas del conocimiento para otros. Cada vez que enseñaba a un niño a leer su primera palabra, recordaba su propio camino. Cada vez que un pequeño dudaba de sí mismo, Arjun le contaba la historia del bambú y le hablaba de la fuerza de la paciencia. La historia de Arjun nos enseña que los grandes sueños no se logran de la noche a la mañana. Requieren esfuerzo, tiempo y mucha perseverancia. A veces, sentimos que nada está dando frutos, que avanzamos sin ver resultados. Pero, como el bambú, todo ese crecimiento silencioso está preparando algo poderoso. Así que, sin importar cuál sea tu meta, sigue adelante. Aunque nadie te vea, aunque el camino sea lento, aunque parezca imposible. Ten fe en ti, mantén la paciencia y no te rindas. Porque el éxito, el verdadero éxito, llega justo cuando estás listo para recibirlo. Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima. En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y calles tranquilas, vivía un chico llamado Karan. Tenía una sonrisa amable y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Sus profesores lo describían como un joven respetuoso, y sus amigos lo admiraban por su nobleza. Sin embargo, había algo que lo frenaba por dentro: la inseguridad en sí mismo. Desde pequeño, Karan había crecido creyendo que el éxito era solo para unos pocos privilegiados. Pensaba que solo aquellos que nacían con habilidades extraordinarias podían alcanzar grandes metas. Yo soy solo alguien común, se repetía. No tengo nada especial. Esta idea lo acompañaba en cada paso que daba. Había una cosa que realmente amaba: tocar el piano. Cada vez que sus dedos tocaban las teclas, sentía una conexión mágica con la música. Sin embargo, por más que disfrutara ese momento, apenas terminaba de tocar, la duda regresaba. Nunca podré ser como esos músicos famosos que aparecen en televisión, pensaba mientras los veía. Ellos nacieron para esto. Yo no. Sus padres, notando su amor por la música, intentaban motivarlo cada día. Karan, no se trata de ser perfecto. Se trata de avanzar, aunque sea un poco cada día, le decía su madre. El talento puede abrirte la puerta, pero es la práctica la que te hace cruzarla, agregaba su padre. A pesar de estas palabras, la sombra de la inseguridad seguía persiguiéndolo. Un día, se anunció en el pueblo un gran concurso de música. Iban a participar niños de varias escuelas, algunos con años de formación musical. El evento generó emoción en todo el pueblo. Su mejor amigo, Rames, corrió hacia él. Tienes que inscribirte, Karan. Tocas genial. Pero Karan bajó la mirada. No soy tan bueno como los demás. Ni siquiera debería intentarlo, murmuró. Esa tarde, mientras observaba el atardecer desde la ventana, su abuelo se acercó y notó la tristeza en su rostro. ¿Qué te preocupa, hijo? Abuelo, me encanta tocar el piano, pero siento que no tengo lo necesario. Hay personas que nacen con talento. Yo no soy uno de ellos. Tal vez solo estoy perdiendo el tiempo. El abuelo, con una mirada serena, se sentó a su lado y comenzó a contarle una historia. Hace muchos años,
En una aldea no muy distinta a esta, vivía un hombre llamado Ragab. Era herrero, pero no el más fuerte ni el más rápido. Su trabajo era modesto, y sus herramientas eran viejas. Aún así, Ragab tenía un sueño: forjar la espada más perfecta jamás creada. Los otros herreros se burlaban de él. Continuó. Le decían que nunca lo lograría, que no tenía talento. Pero él no los escuchaba. Cada mañana se levantaba antes que el sol y trabajaba incansablemente. Sus primeras espadas eran débiles y se rompían con facilidad, pero en lugar de rendirse, aprendía de sus errores. Estudiaba nuevas técnicas, cambiaba los metales que usaba, mejoraba sus herramientas. Día tras día, su habilidad crecía. Pasaron los años, y Ragab ya no era el mismo herrero de antes. Se había transformado, no porque alguien lo hubiera enseñado mágicamente, sino porque nunca dejó de intentarlo. Cuando el rey organizó un concurso para elegir al mejor herrero del reino, Ragab participó. Nadie esperaba que ganara, pero lo hizo. Y el rey, impresionado por su obra, lo nombró herrero real. El abuelo miró a Karan con ternura. Ragab no nació siendo un maestro. Se hizo uno a base de esfuerzo, constancia y paciencia. Tú puedes hacer lo mismo con la música. Esas palabras se quedaron en la mente de Karan. Esa noche no pudo dormir bien. La historia de Ragab giraba una y otra vez en su cabeza. Por primera vez entendió que el verdadero talento no siempre nace, también se construye. Al día siguiente, Karan tomó una decisión. Ya no dejaría que sus dudas lo detuvieran. Comenzó a levantarse más temprano, practicaba incluso antes de ir a la escuela, y al regresar dedicaba más tiempo al piano. Al principio, cometía muchos errores. Había momentos en los que las melodías no salían como él quería, en los que sentía que no avanzaba. Pero en lugar de rendirse, recordaba las palabras de su abuelo, y seguía adelante. Los días pasaron, y luego semanas. Su forma de tocar mejoraba, pero más allá de la técnica, algo dentro de él estaba cambiando. Su mente se volvía más fuerte. Comenzó a confiar, poco a poco, en su capacidad. Su actitud cambió. Ya no tocaba para ser mejor que otros, sino para superarse a sí mismo. Finalmente, llegó el día del concurso. Karan estaba nervioso. Claro, desde detrás del escenario veía a otros chicos tocar piezas complejas, con técnica impecable. Sintió mariposas en el estómago, pero esta vez no se dejó dominar por el miedo. Cerró los ojos y se dijo: he trabajado duro. No soy el mismo de antes. Haré lo mejor que pueda. Subió al escenario y empezó a tocar. Sus dedos bailaron sobre las teclas. No fue perfecto, pero fue auténtico, lleno de emoción, de historia, de esfuerzo. Al terminar, hubo un breve silencio, y luego, aplausos. Karan sonrió. Cuando anunciaron los resultados, Karan ganó el segundo lugar. Pero en su interior, sabía que había obtenido algo mucho más valioso: confianza en sí mismo. Había demostrado, no solo a los demás, sino a él mismo, que el trabajo constante supera cualquier duda. Desde ese momento, Karan nunca volvió a dudar de lo que era capaz. Siguió practicando, creciendo y disfrutando del proceso. Comprendió que el talento es solo el punto de partida, pero lo que realmente marca la diferencia es el esfuerzo, la disciplina y la pasión. Y así, su historia se convirtió en inspiración para muchos otros chicos del pueblo. Porque al final, Karan entendió la verdad más poderosa de todas. El éxito no es exclusivo de los que nacen sabiendo.
El verdadero éxito pertenece a los que se atreven a comenzar, que persisten, que caen y se levantan, y que jamás dejan de creer en sí mismos. Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima. En una pequeña aldea rodeada de colinas y campos verdes, llamada Lohan, vivía un joven llamado Arab. Era un muchacho lleno de sueños. Desde pequeño imaginaba una vida diferente, una vida grande, en la que alcanzaba logros que marcaran la diferencia. Solía mirar al cielo por las noches, preguntándose cómo podía transformar su futuro. Le apasionaban los discursos inspiradores. Pasaba horas viendo videos motivacionales y leyendo sobre personas que habían logrado lo imposible. Cada historia de superación encendía algo dentro de él. Sentía esa energía efervescente que lo impulsaba a querer cambiar su vida. Desde mañana, estudiaré 6 horas al día, se decía con determinación. Voy a levantarme a las 5 de la mañana, sin fallar, prometía con entusiasmo. Y durante algunos días lo lograba. Se despertaba temprano, organizaba su día, estudiaba, hacía ejercicio y se sentía en control. Pero con el paso de los días, esa energía inicial se desvanecía. Los hábitos que empezaba con fuerza se diluían con el tiempo. Su cama comenzaba a ganar la batalla cada mañana, y su rutina volvía a ser la misma de siempre. Arab empezaba a frustrarse consigo mismo. No entendía por qué no podía mantener el ritmo. Se preguntaba si algo estaba mal con él. ¿Por qué empiezo con tanta fuerza y luego me rindo?, pensaba. Un día, mientras caminaba por la aldea, vio a su amigo Bikram. Lo conocía desde la infancia, pero siempre lo había visto diferente. Bikram era alguien que no fallaba. Siempre se levantaba temprano, estudiaba a la misma hora, entrenaba con disciplina, y se notaba cómo iba creciendo, aprendiendo y mejorando. Arab no pudo evitar preguntarle: ¿cómo haces para mantenerte motivado todos los días? Bikram sonrió con tranquilidad. No lo hago por motivación, Arab. Lo hago por disciplina. Esa respuesta lo dejó confundido. Pero no es la motivación lo que nos mueve a lograr cosas grandes. Bikram rió y le dijo: ven mañana al amanecer, al borde del río. Hay algo que quiero mostrarte. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, Arab llegó al río. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y dorados, y la brisa era fresca. Allí estaba Bikram, esperándolo. Cerca de ellos, un anciano pescador arreglaba sus redes con manos curtidas por los años. Sus ropas eran humildes, pero había en su mirada una serenidad profunda. Bikram se acercó al anciano y lo saludó con respeto. Abuelo, ¿puedes compartir con mi amigo la lección que una vez me diste sobre la disciplina? El viejo lo miró y sonrió con ternura. Luego fijó sus ojos en Arab. ¿Ves este río?, dijo señalando el agua que fluía sin detenerse. Cada mañana, sin falta, vengo aquí a la misma hora. Haga frío, llueva, truene o brille el sol. Lanzo mi red, espero y pesco. Algunos días vuelvo con canastas llenas, otros con apenas un par de peces. Y a veces, no pesco nada. Arab preguntó: ¿y por qué sigues viniendo todos los días? El pescador rió. ¿Por qué me gusta pescar? No, hijo, porque es mi deber. Si yo esperara a sentirme motivado, muchos días no vendría. Si solo saliera cuando el clima es perfecto, mi familia pasaría hambre. Yo no dependo del entusiasmo. Yo dependo de la disciplina. Arab permaneció en silencio, reflexionando.
El pescador continuó. La motivación es como un relámpago. Aparece con fuerza, pero se apaga rápido. La disciplina, en cambio, es como el sol. Sale todos los días, sin falta. ¿Ves ese árbol de bambú?, dijo señalando un tronco alto a la distancia. Déjame contarte su historia. Un campesino plantó una semilla de bambú y cada día la cuidó. La regó, la protegió del sol excesivo, le habló con esperanza. Pasó un año entero y no salió ni una hoja. La gente se burlaba de él. El segundo año, igual. Tercer año, nada. Cuarto año, todo seguía igual. Pero el campesino nunca dejó de cuidar la semilla. Y en el quinto año, en solo 6 semanas, el bambú creció más de 27 metros. Arab abrió los ojos impresionado. ¿Por qué creció tan rápido al final? Porque durante los primeros 4 años, estuvo creciendo por dentro. Sus raíces se extendían, se fortalecían. Sin esa base firme, no habría podido sostener su altura. Así funciona la disciplina. A veces no ves resultados al principio, pero si sigues, los frutos llegan. Esa historia tocó algo profundo en Arab. Se dio cuenta de que su error había sido depender de impulsos momentáneos, esperando que los resultados fueran inmediatos. Pero los grandes cambios no llegan así. Desde ese día, Arab decidió cambiar por completo. Creó una rutina firme. Se levantaba a la misma hora, estudiaba aunque no tuviera ganas, entrenaba aunque estuviera cansado, avanzaba aunque no viera progreso inmediato. Pasaron los días, luego semanas, luego meses. Los hábitos se convirtieron en parte de su vida. Sin notarlo, empezó a transformarse. Con los años, se convirtió en uno de los hombres más admirados de la aldea. No por haber tenido suerte, ni por un golpe de inspiración, sino por su constancia inquebrantable. Y cuando alguien le preguntaba, ¿cuál fue tu secreto?, él respondía con una sonrisa: la motivación viene y se va. La disciplina es la que permanece. Si quieres tener éxito, no esperes sentirte motivado. Construye disciplina. Y el éxito llegará, inevitablemente. La motivación es frágil, caprichosa. La disciplina es firme, constante. Los grandes resultados nacen de pequeños esfuerzos diarios. Incluso cuando no veas avances, sigue adelante. El éxito no es producto de una gran acción aislada, sino de muchas pequeñas acciones repetidas cada día. Así que no esperes más. No busques el momento ideal. El momento es ahora. Mantente disciplinado y construye tu propio camino al éxito. Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima. ¿Cuál es el verdadero secreto del éxito? Vamos a descubrirlo a través de una historia sencilla, pero profundamente reveladora. En una aldea remota, escondida entre montañas y campos verdes, vivía un joven llamado Aryan. A pesar de su juventud, tenía un espíritu incansable. Se levantaba antes del amanecer, ayudaba en la granja de su familia, estudiaba por las noches y siempre buscaba aprender algo nuevo. Todos en el pueblo lo veían como alguien determinado, alguien que estaba destinado a lograr grandes cosas. Pero había un problema. Aryan, a pesar de su dedicación y esfuerzo constante, no veía resultados. No importaba cuánto trabajara, cuánto sacrificara o cuántas veces lo intentara, el éxito seguía sin aparecer. Día tras día, se iba a dormir con la misma pregunta en la mente: ¿por qué no lo logro? ¿Qué me falta? Ese sentimiento de frustración crecía en silencio.
Veía cómo otros alcanzaban sus metas, cómo celebraban sus avances, y se preguntaba qué tenían ellos que él no. En ocasiones, incluso dudaba de sí mismo. Llegó a pensar si el destino simplemente no estaba de su lado. Sin embargo, en el fondo, algo en él se negaba a rendirse. Una noche, después de otra jornada agotadora, se quedó mirando las estrellas. Pensaba en su vida, en su esfuerzo, en sus sueños. Y allí, en el silencio de la madrugada, tomó una decisión: buscaría respuestas. No podía seguir en esa incertidumbre. Recordó que en la aldea vivía un sabio muy querido por todos. Un hombre mayor, sereno, cuya sabiduría había guiado a muchos en momentos de dificultad. Decían que el maestro no ofrecía soluciones rápidas, pero sí enseñanzas que transformaban vidas. A la mañana siguiente, Aryan fue al ashram del sabio. El lugar transmitía paz. Árboles altos, flores frescas, el canto de los pájaros, y en el centro, bajo un árbol, estaba el maestro, meditando con serenidad. Aryan no quiso interrumpirlo. Se sentó a esperar, observando el entorno. Era la primera vez en mucho tiempo que se detenía. Se dio cuenta de que, por estar tan enfocado en alcanzar algo, había dejado de ver lo que tenía frente a él. Pero no dijo nada. Esperó en silencio. Cuando el sabio abrió los ojos, Aryan se inclinó con respeto y dijo: «Maestro, necesito su ayuda. Trabajo sin descanso, doy lo mejor de mí, pero el éxito nunca llega. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?». El sabio lo miró con calma, como si pudiera ver más allá de las palabras. «¿De verdad quieres conocer el secreto del éxito?», preguntó. «Sí, maestro. Lo deseo con todo mi corazón». «Entonces, tendrás que superar una prueba». El sabio le entregó una cuchara llena de aceite y le dijo: «Da una vuelta completa por todo el ashram. Pero hay una condición: no debes derramar ni una sola gota de este aceite. Si lo logras, te revelaré el secreto que tanto buscas». Aryan aceptó sin dudar. Tomó la cuchara con ambas manos y comenzó a caminar con extrema cautela. Cada paso era medido, cada movimiento calculado. No miraba a los lados, no se distraía. Su única misión era que el aceite no se derramara. Cuando terminó el recorrido, volvió junto al maestro. «He regresado, maestro. El aceite sigue en su lugar». «Muy bien. Ahora dime, ¿qué viste en tu recorrido? ¿Qué flores había en el jardín? ¿Qué detalles notaste en las paredes del ashram?». Aryan se quedó en silencio. «No lo sé. Solo me enfoqué en la cuchara. No vi nada más». El sabio sonrió. «Ve una vez más. Pero esta vez, quiero que observes todo con atención: las flores, los colores, los sonidos, los detalles del lugar. Sin dejar de cuidar el aceite, claro». Aryan volvió a recorrer el ashram. Esta vez, levantó la vista. Vio flores de colores brillantes, escuchó el murmullo del agua en una fuente cercana, admiró los cuadros antiguos en las paredes y sintió la brisa en el rostro. Por un momento, incluso sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. Al regresar, unas pequeñas gotas de aceite se habían derramado. «Maestro, esta vez vi muchas cosas hermosas, pero, lamentablemente, el aceite se derramó un poco». El sabio lo miró con seriedad, pero con una expresión cálida. «Y allí está el secreto del éxito, Aryan. Si solo te enfocas en una cosa, te perderás de todo lo demás. Pero si intentas verlo todo, sin dirección, puedes descuidar lo más importante. La clave está en encontrar el equilibrio, mantener tu propósito claro, sin dejar de disfrutar del camino. Valorar lo esencial, sin olvidar lo bello». El joven asintió lentamente.
Entonces, ¿no se trata solo de esfuerzo? No, Arian. Se trata de saber hacia dónde vas, pero sin perder la conexión con el presente. Porque la vida ocurre mientras construyes tus sueños. Arian se quedó en silencio, reflexionando. Por primera vez, lo entendía. No bastaba con trabajar sin descanso. También había que tener claridad. Y al mismo tiempo, disfrutar el presente, los pequeños momentos que hacen que todo valga la pena. Desde entonces, Arian cambió. No dejó de esforzarse, pero dejó de vivir con ansiedad. Aprendió a pausar, a mirar a su alrededor, a valorar los logros, por pequeños que fueran. Empezó a disfrutar más del proceso, sin obsesionarse con el resultado. Y con el tiempo, casi sin darse cuenta, el éxito llegó. Porque el verdadero secreto del éxito no está solo en el esfuerzo, ni solo en el disfrute. Está en el equilibrio, en perseguir tus sueños con pasión, pero sin perderte de la vida mientras lo haces. En ser constante, pero también consciente. Solo quien aprende a caminar con propósito y con gratitud, alcanza el éxito verdadero. Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima.